Son dos pequeños pero a la vez grandes pasos para el corredor mediterráneo y el área de Barcelona, y te los cuento en este vídeo. Seguro que ya estáis al tanto de los megaproyectos de la nueva estación de La Sagrera en Barcelona y del corredor mediterráneo, dos obras complejísimas y que llevan ya muchos años entre nosotros, y si no los conocéis, tenéis sendos vídeos explicativos en el canal. Estos días se han anunciado dos jugosas novedades que, aunque solo son un pequeño paso más, no dejan de ser importantes. La puesta en servicio del ramal ferroviario de Costa Blanca entre Martorell y Castellbisbal y el comienzo del montaje de vías de ancho internacional, el que usan los trenes de alta velocidad en el interior y accesos al complejo ferroviario de La Sagrera. Hablamos primero del tramo conocido como la Puerta de Europa, el Martorell-Castellbisbal, que permitirá enlazar en ancho internacional la infraestructura entre el nudo de Castellbisbal y la frontera francesa, con los trayectos entre el nus de Vila-seca, Sant Vicenç de Calders y Martorell, en proceso de construcción, así como otras actuaciones en marcha en las comunidades autónomas por las que discurre el corredor. Se ha recuperado ese trazado que quedó fuera de servicio a principios de los años 80, cuando entró en operación el túnel de vía doble de Castellbisbal, que discurre en paralelo. El nuevo ramal de Costa Blanca tiene una longitud de 1,8 kilómetros, de los que 810 metros son en túnel, en los que se ha llevado a cabo una rehabilitación estructural, recuperando bóvedas y hastiales e implementando una nueva contrabóveda. Además, se ha rebajado la rasante antigua para adecuar el trazado a los gálibos máximos de los estándares europeos. A pesar de su corta extensión, es de vital importancia, ya que evitará en el futuro el cuello de botella actual en este tramo. La actuación no ha sido nada menor, pues ha incluido una excavación interna en el túnel antiguo de más de 9.000 metros cúbicos de tierra y rocas. Una vez adecuada la estructura del túnel, se pondrá en servicio inicialmente en ancho ibérico para, en una fase posterior, implementar el ancho mixto mediante tercer carril. De los 1,8 kilómetros de vía ejecutados, 1,4 son en placa y el resto sobre balasto. También se han añadido actuaciones como pantallas antirruido y se ha construido una pasarela peatonal de más de 30 metros de longitud, dotada de escaleras y rampas para favorecer la movilidad de los peatones. Con esta novedad, los trenes de viajeros y de mercancías dejarán de utilizar temporalmente el trazado ya existente entre Martorell y Castellbisbal para circular por el nuevo ramal en vía única, para a partir de ahora adecuar las características del actual túnel de vía doble y adaptarlo a los parámetros de interoperabilidad que permitirán la circulación de trenes en ancho internacional. En el futuro, el ramal de Costa Blanca seguirá en servicio, permitiendo aumentar la capacidad de circulación de trenes en un trayecto con una elevada densidad de tráfico, tanto de viajeros como de mercancías. En cuanto a los avances en La Sagrera, se ha aprobado el contrato para el montaje de las vías de alta velocidad de la futura gran estación intermodal del norte de Barcelona, una actuación que supondrá una inversión de más de 7,4 millones de euros. El contrato supone el montaje de un total de 18 vías del ancho para los trenes de alta velocidad. En concreto, se montarán las dos vías generales de la línea de alta velocidad en su trazado definitivo a lo largo de la gran estructura de la futura estación y de sus accesos. En la propia estación, junto a estas dos vías generales, se instalarán otras 6, de forma que La Sagrera contará con un total de 8 vías con sus respectivos 4 andenes adecuados para trenes de hasta 400 metros de longitud para prestar servicios comerciales AVE. Además, junto a los accesos a la estación, en su parte norte, se dispondrá de una zona de tratamiento técnico de trenes de alta velocidad con 10 vías de estacionamiento, donde se podrán preparar para un nuevo servicio los trenes que finalicen su recorrido en esta estación de La Sagrera. El montaje de las vías de alta velocidad de esta estación se acometerá por fases, para compatibilizarla con la construcción de la propia estación y del edificio de la zona de tratamiento técnico de trenes y garantizar la continuidad del servicio ferroviario, que en los próximos meses tendrá otras importantes novedades en su avance, que Adif ya cifra en un total construido superior al 60%.
Esta actuación constituye un nuevo paso en el desarrollo de la denominada Estación de Estaciones de Barcelona, ya que la Sagrera acogerá servicios de alta velocidad, larga y media distancia, así como cercanías, además de metro y autobuses urbanos e interurbanos. En la actualidad se ha completado su nivel inferior, por el que ya circulan trenes de cercanías de la línea Barcelona-Mataró, y este año también lo harán los de la línea Barcelona-Granollers-Girona. En cuanto al nivel intermedio que acogerá el vestíbulo de la estación y el aparcamiento, está en la última fase de su ejecución y se trabaja en la estructura del nivel superior, el que irá destinado a los servicios de alta velocidad. Además, en pocas semanas se pondrá en servicio la esperada nueva estación de Sant Andreu Comtal. De este superproyecto y toda su dimensión os hablé hace poco en un vídeo del canal, por lo que te animo a verlo íntegro. Como veis, dos pasos significativos que siempre son buenas noticias en dos proyectos capitales para el futuro ferroviario de todo el país y del que seguiremos muy atentos. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.